Bueno, vamos a empezar ¿Puedo, con nuestra puedo clase de hablar yo? Caín. Sí. ¿Quién está diciendo puedo hablar yo? Acá yo, Ale Duesarsky. Ah, acá se sale. También hay que recordar que se hizo el tonto cuando le preguntaron a Yeka dónde está tu hermano. Él dijo, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? Digamos, se hizo el tonto, por usar palabras suaves. Ujú. Ok, perfecto. Vamos a, entonces, aprovechando todos los comentarios que ustedes ya dijeron de Caín y todos los preconceptos que más o menos podemos llegar a tener de Caín, vamos a comenzar con nuestro estudio del día de la fecha. Lo primero que vamos a estudiar es, que en realidad no está en el material, porque se me acaba de ocurrir que lo tendría que haber agregado y no lo agregué, es un fragmento de Bereshit capítulo 3. Denme un segundo que lo voy a buscar y un segundo. Bereshit capítulo 3 y vamos a estudiar. Ahí está, ya lo encontré. Versículo 17 y 18. Se lo voy a compartir porque lo encontré por internet. Dice así. Acuérdense, acá Adán y Jabá habían cometido el error, entre comillas, de comer del fruto del árbol y Dios los echa. Entonces le dice a Adán, por lo que hiciste, porque hiciste lo que tu esposa te dijo y comiste del árbol del cual te ordené que no tenés que comer, maldita sea la tierra por tu culpa. Comerás con esfuerzo todos los días de tu vida, espinas y cardos te brotarán, pero tu comida será la hierba del campo. ¿Sí? Dios, enojado con Adán y Jabá, le dice, maldita va a ser la tierra por tu culpa, vas a cultivar, ¿sí? En hebreo está mejor dicho, la verdad que en hebreo siempre suena mejor, le dice, vas a cultivar, vas a plantar y cultivarás espinas y cardos, como diciendo, no va a haber tan buenos frutos. Dios se enoja y dice como que vas a tener que sufrir un montón por poder comer dignamente del campo. Ahora, dicho esto, termina a los pocos versículos el capítulo 3 y comienza el capítulo 4, que es lo que vamos a estudiar hoy. Y dice así, Espera. pero vos hablá, Goldina, no hace falta que me saludes así. No, escúchame. Y a la mujer le dijo paridas con dolor. Sí, bueno, pero no es parte de la clase de hoy. No, bueno, pero Ah, están juntos, no es parte de la clase de hoy. ¿Sí? pero están juntos los dos. Ah, bueno, pero yo traje este fragmento porque es muy importante para la clase de hoy. Entonces, dicho esto, dice así, conoció Adán a su mujer Jabá, conoció tuvieron relaciones sexuales, la cual concibió y dio luz a Caín y dijo, por voluntad del Señor he adquirido un varón. Se llama Caín porque Caniti Adonai, Dios, Caniti, si quiso que yo lo tenga. ¿Sí? Ahora, después dio a luz a su hermano Ebel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo fruto de la tierra para ofrendar a Dios. Hasta acá, hasta acá vamos bien. Lo que nos queda claro son dos cosas. Bienvenida, Aldana. Lo que nos queda claro acá son dos cosas. La primera es, Adán y Jabá tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Uno era pastor, el otro era agricultor. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuál de los dos tiene el trabajo más difícil? El agricultor para mí. ¿Por qué? Y porque tiene mayor trabajo de la tierra, sembrar y recoger y cuidar, mientras que las ovejas es menos. Ok.
¿Alguien más quiere opinar con respecto a quién de los dos tiene el trabajo más difícil? Y yo opino que agricultor también. ¿Por qué? ¿Porque de tal palo tal astilla y tu mamá dijo eso? Es nada, porque pienso lo mismo. Los animales se llevan, se pasan, pero hay que cuidarlos tanto. No, y aparte lo dice en lo que diste recién, que Dios le dijo que iba a ser la tierra y iba a ser difícil. Ahí va la nieta. Escúchenla allá, sí, Erika. Aldana, ¿qué ibas a decir? No, eso, que trabajar la tierra es difícil y además, normalmente, en esa época uno se abastecía de la agricultura y también es toda una responsabilidad. Bueno, claramente, ¿por qué yo les quise leer el versículo del capítulo anterior? Porque Dios maldijo la tierra por culpa de Adán y Jabá. ¿Sí? Dios dijo, maldita va a ser la tierra. Con lo cual, el trabajo de Caín va a ser mucho más difícil que el de Abel. Porque si maldijo la tierra y le dijo, vas a cosechar espinas y cardos con mucho esfuerzo, claramente nada de lo que haga Caín va a estar bien, o para que esté bien va a ser un sufrimiento muy grande. Entonces dice el texto así, y aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda para Dios. Yo acá se los traje en hebreo, porque acá para mí en hebreo cambia todo. Ahora, el que está en hebreo es el versículo 4, ¿sí? Dice, le voy a leer primero en español. Y Abel trajo también él de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellos. O sea, como trajo la mejor oveja que encontró, ¿sí? Y prestó atención Dios a Abel y a su ofrenda. Pero a Caín y su ofrenda no le hizo caso. Caín estaba muy angustiado y su rostro cayó. Entonces Dios le dijo a Caín, ¿por qué estás angustiado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieras... Bueno, vamos a dejarlo hasta acá, ¿sí? Vamos a cortar hasta acá un minuto. Entonces, la pregunta es, hasta acá, ¿qué sensación les da? Si ustedes el texto no lo conocen, si no saben lo que va a pasar, si no tienen la imagen que tienen de Caín y de Abel, Colo. Que Caín es un boludo que se eligió el trabajo más difícil. Ok, ¿qué más? No, y en realidad, porque no, o sea, no tiene explicación que pudiendo haber sido pastor como el hermano haya elegido cultivar la tierra que está maldita. Hay que ver si Caín sabía eso, ¿no? Silvio, ¿qué ibas a decir? No, la pregunta era, si Dios dijo que Caín iba a ser varón, ¿con Abel qué dijo? No dijo nada. De hecho, fíjense que el texto dice que Caín tiene un nombre porque Dios se lo dio a Jabá, pero de Abel fue como un nacimiento y ni siquiera explican de dónde sale su nombre, no dice nada, como que, bueno, y nació Abel también, ¿sí? Como que Caín hasta parecería como más esperado que Abel para el texto. Y de hecho, quien trasciende la historia es Caín, no Abel. La historia es la historia de Caín, más protagonista en la historia que Abel, obviamente. Porque primero porque se murió antes Abel, pero además es más protagonista porque nosotros conocemos a Caín, de Abel no sabemos nada. Adri. Sí, yo acá lo que leo, ay, por favor, nadie se ofenda. En No, realidad no, acá por favor. a mí lo que me molesta es la actitud de Dios. Tipo, si vienen dos de tus, no sé cómo decir, de tus hijos, y te están trayendo cada uno lo mejor que consiguieron, con todo el amor del mundo, por más que uno te guste más que el otro, festejáselos por igual. Después, de puertas para adentro, disfrutá de lo que más te gustó, pero no los hagas sentir mal si te están llevando lo más que tienen o lo mejor que tienen para dártelo. Me parece Bueno, que la acá, actitud de Dios fue la que estuvo media fea. bueno, claramente yo no me voy a enojar porque yo estoy de acuerdo con vos. Yo creo que la actitud de Dios fue el gran problema. Porque piénsenlo que es algo que yo siempre digo este mismo comentario, que la única forma de que entendamos cuál es el rol de Dios en la tradición es con los chistes judíos.
En los chistes judíos hay tres personajes siempre. El hijo, la Idi Yemame y Dios. El padre nunca aparece en los chistes. Y si hay un chiste donde aparece un padre, es raro. ¿Sí? Es un chiste medio agarrado de los pelos. Colo, si me vas a contar un chiste donde aparece un padre, me enojo, porque me arruinás la frase. Te lo cuento por privado si querés, ¿eh? Pero la vez que lo dijiste yo pensé lo mismo. Pero lo que digo en concepto es, siempre cuando se habla de chistes sobre el judaísmo, se habla de Dios, el nene y la Idi Yemame. Y los personajes hombres en la tradición judía generalmente son unos idiotas. Cuando digo idiotas es porque, bueno, además de que es verdad, generalmente en todo el texto bíblico los hombres de familia no toman ninguna decisión importante. Las decisiones importantes siempre las termina tomando la mujer. Y los que cambian su vida por la decisión de la mujer son sus hijos. Y quienes apoyan la decisión de esa mujer siempre es Dios. De hecho, hay claros textos sobre el tema, pero hay uno donde Dios le dice a Dios le dice a Abraham, hacele caso a tu mujer en todo lo que te diga. ¿Sí? Como diciendo, vos, todo bien, yo te elegí porque tenés un buen corazón, pero hacele caso a tu mujer. Y de hecho es, por ejemplo, es Ribka quien engaña a Isaac para darle la primogenitura a Jacob, ¿sí? Es ella la que toma la decisión de quién va a ganar su herencia. Es Rachel y Lea las que compiten entre ellas por el amor de Jacob. Jacob es un cero a la izquierda. Hay un capítulo en donde Ribka y Rachel y Lea se pelean para ver con quién va a dormir Jacob esta noche, ¿no? Le dicen, bueno, yo te lo doy esta noche, pero la semana que viene va a dormir conmigo toda la semana, ¿sí? Como una cosa así. Y le dicen a Jacob, bueno, vos hoy dormís allá, hoy dormís acá, ¿sí? Y Jacob, bueno, está bien, yo voy a donde me mandan. Todos los personajes, todos los patriarcas, generalmente no toman ninguna decisión importante, a tal punto que, por ejemplo, ni Moshe termina tomando decisión importante. Moshe es un mediador entre Dios y el pueblo, pero lo que hace Moshe es lo que Dios le dice. Moshe no pudo ni siquiera mantener a su familia, porque Zipora agarró a sus hijos y se los llevó. Le dijo, yo 40 años en el desierto no me lo soporto. Agarró a sus hijos y se los llevó. Moshe se quedó solo en el desierto, ¿sí? O sea, imagínense la decisión de ningún personaje histórico, bíblico de la tradición judía pudo tomar una decisión importante. Siempre la decisión importante la tomaban las mujeres. Lo mismo con Adán y Javá. ¿Quién fue la que decidió que iban a comer el fruto? Adán. ¿Adán? No, Javá. ¿Sí? Y generalmente las decisiones que tomaron personajes masculinos han sido comprometedoras, ¿sí? Entonces, es interesante. ¿Por qué? Porque claramente en este texto, Dios, y la mayoría de los textos bíblicos, Dios toma rol de padre. Vamos a ver que Dios acá toma rol de padre. Y en este rol de padre que toma Dios, decide entre la ofrenda de Caín y la de Abel. Y si obviamente acá hay muchos que son padres, si vienen sus hijos y le dicen, te traje un regalito para el Día del Padre, y viene otro y dice, te traje un regalito para el Día del Padre, sabiendo que uno quizás es más lindo que el otro, o que un dibujo es más lindo que el otro, ¿qué le van a decir? ¿Le van a decir, prefiero el tuyo a diferencia de este? No. Está Felisa diciendo que no, Felisa jamás diría eso, me parece. Pero ¿por qué? Porque acá, si Dios toma como el rol de padre y tiene dos hijos que le fueran a entregar lo mejor que tienen, porque le entregaron lo mejor que tienen, uno elige a uno y no al otro. Entonces, el responsable de los celos entre hermanos es el padre. ¿Sí? El problema que hay entre hermanos lo genera papá. ¿Sí? No solamente eso, sino que encima hay otro problema. Dios va a elegir la ofrenda de Abel, porque la ofrenda de Caín claramente debe ser una porquería. Porque porque el padre maldijo a la tierra. Entonces, por más esfuerzo que haga Caín, nunca va a ser suficiente.
por más esfuerzo que haga Caín, para su papá no va a alcanzar. Sin embargo, con Abel está todo bien. Si les pasa eso en su casa, cualquier similitud con la realidad es coincidencia, ¿sí? Por eso la Torá es eterna, porque esto se puede hablar durante generaciones y generaciones y generaciones, que esto siempre va a pasar en casa, ¿sí? Ahora, vamos a ver algo más, que esto yo se los quería traer, pero lo voy a esperar un poquito más. Dice así. Bueno, Abel también trajo de sus ofrendas, y el texto dice que Dios prestó atención a la ofrenda de Abel, pero a la de Caín y su ofrenda no le hizo caso. Y Caín se angustió, ¿sí? Y se le cayó el rostro. Cuando dice se le cayó el rostro es que miró para abajo. Es como un niño cuando se pone triste. ¿Vieron que los niños cuando uno los reta miran para abajo? Entonces lo retaron y se puso a mirar para abajo. O lo decepcionaron y se puso a mirar para abajo, se puso triste. Entonces Dios le dijo a Caín, ¿por qué te angustias? ¿Por qué se cayó tu semblante? Le dice, si vos hicieras las cosas bien, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está en la puerta. Diciendo, y si vos haces las cosas mal, tenés el pecado en la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. O sea, como vos vas a aprender lo que corresponde hacer, ¿sí? Dice, medio que está diciendo, dale, Caín, no te enojes. O sea, si vos haces las cosas bien, van a salir bien. Si haces las cosas mal, van a salir las cosas mal. Vos decidís lo que querés elegir, si un camino o el otro, ¿sí? Ahora, es como papá diciendo, ¿por qué te enojas por los logros de tu hermano? ¿Por qué te pones mal por los logros de tu hermano? Y quizás porque vos a mí no me felicitas nunca, te podría estar diciendo quizás Caín. Pero acá viene el texto diciendo así. Y dijo Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Punto. ¿Sí? Yo acá también traje otra vez en hebreo, porque estos son dos versículos para analizar de manera profunda. No sé si a alguien le resultó o le llamó la atención algo de este último versículo que acabamos de leer, pero el texto dice, y dijo Caín a su hermano Abel, y estando los dos en el campo, lo mató. ¿Algo le llama la atención? No menciona qué es lo que le dijo. Claramente, no, el texto en hebreo, nos están robando una frase, algo pasó y no sabemos qué pasó. ¿Sí? Ahora, si usted se agarra una Biblia en español, en la Biblia en español dice, y Caín le dijo a Abel, ven, salgamos al campo. Y estando en el campo, Caín agarró y lo mató. Bueno, está bien, una Biblia en español lo que intenta hacer es cerrar el texto por donde no cierra. No sé, el traductor habrá intentado cerrarlo. Pero en hebreo original dice, y Caín le dijo a Abel, punto, y estando los dos en el campo lo mató. No sabemos qué corno le dijo Caín a Abel. Y esto es terrible, terrible. No tenemos ni idea, Adriana. ¿Qué pasó, Adriana? Que no solo es terrible no saber lo que le dijo Caín, sino el no conocer la respuesta de Abel, porque por ahí fue la respuesta de Abel la que despertó la furia de Caín, y no los celos. Yo tengo una suposición, pero es mía, ¿sí? Colo. Tampoco se menciona que lo haya matado en un arranque de furia. No, Dice que lo mató. bueno, bien lo que estás diciendo porque me ayuda con mi suposición, ¿sí? ¿Qué más? ¿Alguien que diga algo más? ¿Alguien quiere decir algo más? Bueno, le voy a decir cuál es mi suposición, pero es la mía. Y cuando digo que es la mía, por favor no anden por allá diciendo esto, porque seguramente alguno le va a decir, no, el que te dijo eso es un gil, o te está mintiendo, lo que sea. Por eso les estoy aclarando que es mi manera de entender el texto. Y les voy a explicar por qué, y les voy a explicar por qué, porque se los traje en hebreo. En el versículo, se lo voy a leer como yo leo el texto. ¿Sí? Dice así. Voy a volver al versículo 3. Y aconteció que andando el tiempo, Caín trajo fruto de la tierra
trajo del fruto de la tierra una ofrenda para Dios. Y ahí viene en hebreo y dice, no sé si alguien sabe leer hebreo, pero se lo voy a leer, a ver si lo pueden entender, dice así, Be'evel evi gam mitzvejorot sonó umejelben y allá Adonai el Evel Be'el minjató. ¿Sí? Lo que le está diciendo el texto en hebreo es, y Abel trajo también a él, Gam U, mi Bejorot sonó, ¿sí? De los primogénitos de su Mejelben, Beishal Adonai, el Evel Be'el minjató. Lo que está diciendo para mí el texto es, y Abel trajo también a él, los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo, de lo más relleno de ellas, y prestó atención Dios a Abel, ¿sí? Pero a Caín y su ofrenda no le hizo caso, Caín estaba muy angustiado y su rostro cayó. ¿Por qué yo digo esto? Porque en el texto en hebreo no hace falta poner el Gam U. El Gam U está completamente de más, y ahí es lo que nos enseña la tradición judía, y es que ninguna palabra está puesta porque sí. Entonces, si está puesta es porque algo nos está queriendo decir. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que el texto podría tranquilamente decir en castellano, y trajo a Abel de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y el texto encima dice, también él. Pero en realidad es también a él, Gam U, ¿sí? Se puede interpretar como también a él. Con lo cual, yo lo que puedo interpretar es que Abel no solamente ofrendó una oveja, sino que se ofrendó también a él. ¿Sí? Por lo que yo creo es que Abel se suicidó, se entregó también a Dios. Y Dios, y el texto dice, y Dios prestó atención inmediatamente a la ofrenda de Abel. Inmediatamente la cara de Caín se cayó, se puso mal, se angustió. ¿Sí? Y a mí me resulta interesante entenderlo así, ahora lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque si Abel se ofrenda, se está entregando por completo a Dios, Caín se queda solo. También tiene sentido que no haya un diálogo, pero también tiene sentido de que quizás Caín termine de matar a su hermano, que puede estar sufriendo en el fuego. Lo mató. Por eso lo mata en el campo. En el campo, porque aparte no le dice nada. Caín le dijo a Abel, quizás le dijo algo, no hubo respuesta, quizás es algo para borrar, quizás es muy difícil de soportar, lo que sea, y lo mató. Esto es una suposición. Quiero aclararlo para que después no anden por ahí diciendo esto pasó así. Golde. Sí, él ofreció las ovejas con cabana, y quizás el otro no. El texto no dice cabana. O sea, eso es lo que vos pensás del texto. ¿Sí? El texto lo que está diciendo es, y Abel trajo también a él, ¿sí?, de sus ofrendas del campo. Sí, pero el texto dice también a él, o sea que también para mí, también se entregó él como ofrenda. Adriana. Pero si seguimos con tu historia romántica, no cierra todo lo de después. ¿Por qué lo maldijo a Caín si se suicidó él? Ahora lo vamos a ver. Pará. Ahora lo vamos a ver. Ahora, igual, supónganse que la historia no pasó como yo digo. Que lo más probable es que las cosas no pasen como yo digo. Lo que yo digo es no tiene una entidad, ¿sí? Osvaldo. Yo no sé qué es peor, hola, soy Frida. No sé qué es peor, si que los primeros humanos hayan empezado con un fratricidio, matarse a los hermanos, o que los primeros humanos se hayan suicidado. Me gusta pensar más que se hayan suicidado igual. Las dos son como fuertes, que el instinto de vida, no sé, las dos intenciones, las dos historias son como muy tristes, ¿no? Que no tengan un límite de cuál es el sacrificio a Dios también es muy triste. Sí, es verdad.
Es verdad, pero también yo lo entiendo. Porque aparte una de las bases del judaísmo es que la vida está sobre todo. Sí, pero esas son las bases del judaísmo que aprendes Que después. todavía no existía, que no No existía. solamente todavía no existía, yo creo que ni siquiera, todavía no habían visto morir a ningún ser humano. Claro. O sea, el concepto de muerte era medio raro, ¿sí? El concepto Sí, pero de ahí morir, el instinto, el hay el concepto instinto de... animal de lo que es el instinto de muerte, más allá de humano o no humano. Sí, no lo sé, no tengo idea. A ver, estamos partiendo de la base de que existió Caín y Está Abel, bien. ¿no? ¿Sí? Pero no lo sabemos, ni siquiera Los dos sabemos si... símbolos son pesados, el suicidio y el femicidio. Sí, sí, los dos son durísimos de entender. ¿Colo? Uy, para que me perdí de lo que iba a decir. Me olvidé. Bueno, está bien. Bueno, vamos a seguir un poco con la historia y ahora les quiero mostrar la segunda parte, que es interesante. No, acá también se lo traje en hebreo, que dice Beebel, Evi, no, perdón, la segunda parte que traje en hebreo es Bayomer Caín el Ebel, ¿sí? Como que le dijo Caín a Abel, Ajib, Bayei, Beyotam Basadeh, y de repente estaban ahí en medio del campo, ¿sí? Como que no hay un texto, no hay un diálogo, no se registró el diálogo, y creo que lo que más nos afecta y creo que lo que más nos duele es no conocer el diálogo que pasó. Creo que lo que más nos puede llegar a afectar es que sin diálogo no podemos terminar de entender qué pasó ahí. Algo pasó y no sabemos qué. Y es una cagada porque no tenemos más información que esta. No es que tenemos internet y es una historia contemporánea y hay cámaras y alguien registró algo. Nada. Todo registro que hay es esto. Y lamentablemente no podemos saber qué diálogo hubo y quizás el diálogo nos cerraba completamente toda la historia. Pero quizás es a propósito, quizás no lo hicieron a propósito. Y dice así, el texto en el versículo 8 dice así, y dijo Caín a su hermano Abel, no sabemos qué, y aconteció que estando en el campo los dos, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Lo que no sabemos, por qué yo digo, puede ser que lo haya terminado de matar porque estaba sufriendo en el Corbán como ofrenda, porque no hay un levantamiento de Caín contra su hermano con ira y con enojo. No dice que estaba enojado. Caín estaba angustiado, y en la angustia es diferente, porque uno puede estar angustiado porque o se dio cuenta que pierde a su hermano o se dio cuenta que el papá eligió al otro. Cualquiera de las dos cosas angustian, pero no había enojo en Caín. Y Dios le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? ¿Sí? ¿Acaso yo soy responsable por la vida de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué hiciste? Le dice, imagínense esto como una charla de un padre, ¿qué hiciste, Caín? Le dice, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Sí? Adriana, espera que corto la... Ahí va, Adriana. No, que vuelvo a tu suposición. No, pero no terminamos, no terminamos. No, pero lee antes, porque vos decís el Corbán y el fuego, pero acá en ningún momento están hablando ni de Corbán ni de fuego, o sea, simplemente dice uno le llevó una oveja y el otro le llevó los frutos de la tierra. No dicen que los quemaron para ofrendárselos a Dios, eso está mucho después en la Torá. No, porque cuando se entrega una ofrenda, la palabra ofrenda también tiene que ver con el fuego. Si no, no es posible la ofrenda a Dios, porque tiene que ver con el acercar algo al cielo. Ahora, lo segundo que yo digo es que lo importante acá no es la ofrenda, lo que trajeron como ofrenda, sino el gam u, que no debería estar y está en el texto, ¿sí? Que es, y también a él. Eso es lo que yo remarco, que me llama mucho la atención. Pero bueno, nada, puede ser que esté ahí porque quisieron agregarle más palabras al texto para que encaje, no sé. Ahora, vamos a seguir, y dice así, ¿qué hiciste, Caín? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, por lo tanto, maldito será
serás más maldito que el suelo. Se le está diciendo más maldito que yo ya maldije el suelo, bueno, vos vas a ser más maldito que el suelo, que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano, de tu mano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, y errante y extranjero vas a ser en la tierra. Y dijo Caín a Dios: grande es mi castigo para ser soportado. ¿Cuál es el castigo que Caín le va a costar soportar? Imagínense, pónganselo un poco en la cabeza, papá, 2 hijos, un hijo lastima al otro, dice: ¿qué hiciste con tu hermano? ¿Sí? ¿Acaso yo soy responsable? ¿Y qué sé yo? Me estaba molestando mi hermano. Pero vos sos el mayor, vos sos responsable por tu hermano, ¿sí? Te voy a castigar, ¿sí? No te vas a sentir cómodo nunca más porque lo que le pasó a tu hermano no tiene cura, no tiene arreglo, no tiene reparación. ¿Sí? Imagínense una situación así, póngaselo en una situación de contexto así. Y Caín le dice: es muy difícil de soportar este castigo. ¿Qué castigo es el que va a ser difícil de soportar? ¿Cuál de todos? ¿En el que la tierra no va a dar fruto? ¿De lo que le hizo al hermano? ¿O de que se va a sentir errante en la tierra? También la indiferencia de Dios, del Padre. Pero no está dentro de los castigos. Eso fue antes de los castigos. Ya había indiferencia. Ahora, los castigos, ¿cuál es el más difícil de soportar? Y el destierro siempre es el peor castigo. El destierro siempre es el peor castigo. Bueno, yo más o menos pienso lo mismo, porque le dice: te vas a sentir errante en la tierra. O sea, te vas a sentir incómodo en cualquier lugar donde vayas. Nunca más vas a poder volver a estar cómodo. Con lo cual acá el texto nos da a entender algo raro, y es que ya había seres humanos viviendo en el mundo. Pero bueno, eso no lo vamos a hablar acá, eso lo veremos en otro tipo de materia. ¿Por qué? Porque le dice así: grande es mi castigo para ser soportado, y he aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. ¿Sí? Caín se va a esconder de la presencia, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. ¿Sí? Porque voy a ser un extranjero en cualquier lugar. Entonces, ¿qué pasa con el extranjero en el mundo? Bueno, sabemos lo que es la xenofobia, pero encima en épocas bíblicas era peor. ¿Sí? Entonces le dice: cualquiera que me encuentre por ahí me va a matar, porque yo ya no me siento cómodo en esta zona, me voy a tener que ir de acá. Y le respondió Dios: ciertamente cualquiera que mate a Caín 7 veces va a ser castigado. ¿Sí? Como que ahí Dios aflojó un poco y dice: pará, cualquiera que te mate, que te quiera matar, yo lo voy a castigar 7 veces. ¿Sí? Entonces Dios puso una señal en Caín, cual Harry Potter, para que no lo matase cualquiera que lo hallara. ¿Sí? O sea, cuando alguien vea a Caín, va a ver la señal de Caín y va a decir: ah, no, Dios no quiere que lo matemos. ¿Sí? Entonces, la pregunta acá es si lo que Dios le está diciendo a Caín es un castigo o es un destino lo que le va a decir. O sea, si cuando le dice: maldita va a ser la tierra por lo que hiciste, como diciendo, acabás de derramar sangre en la tierra, y le está diciendo: y no te vas a sentir cómodo nunca más, y mirá lo que hiciste, y la sangre de tu hermano clama. Yo no sé si es un castigo de Dios. Yo creo que Dios le está diciendo: te va a pasar esto. ¿Sí? No lo está castigando, no está diciendo: y ahora te quedas encerrado en tu habitación hasta que llegue el final de tus días. Le está diciendo: vos no te vas a sentir cómodo nunca más. ¿Sí? Y de alguna forma yo creo que es más un destino que un castigo, y Dios entiende
que la culpa que siente Caín por haber perdido a su hermano es tan grande que quiere evitar que otro entienda o malinterprete lo que pasó y lo quiera matar. Entonces lo tiene que cuidar porque sigue siendo su hijo. ¿Sí? A pesar de todo, es mi hijo, lo tengo que cuidar. Yo le voy a poner una marca para que nadie lo mate. Yo cuando estoy diciendo esto, estoy diciendo porque para mí todo el mundo habla de Caín, el malvado, el malo. Sin embargo, Caín con las mejores intenciones hizo una ofrenda para Dios y fue Dios el que no la eligió. Y fue Dios el que generó todo el conflicto después. Y fue el que lo angustió, y fue el que lo deprimió, y fue el que le generó todo lo que pasó después. Y quizás Dios se da cuenta el error que cometió y dice, no vayas a hacer cosas que maten a mi hijo por responsabilidad mía. Te voy a poner una marca para que cuando la vean no te quieran matar por esto. Que por esto no te quieran matar, ¿no? Si pasa por otra cosa, pero por esto no. ¿Se entiende a dónde yo quiero llevar el texto, el análisis del texto? Porque cuando arrancamos la historia yo les pregunté qué saben de Caín y mató a su hermano, un asesino, ¿sí? Y la imagen que tenemos siempre de Caín es malvado. Y si ustedes hablan con un evangélico, le va a decir que Caín es como la representación del demonio en la Biblia, ¿sí? Colo, ¿levantaste la mano, Colo? Sí, a ver, yo no me puedo sacar de la cabeza lo confuso que es la narración del asesinato, ¿sí? Es confusa, Vos sí, decís, muy bueno, confusa. vamos a cuestionar que Caín sea malvado. Yo hasta cuestionaría que el asesinato haya tenido que ver con el asunto de las ofrendas, porque está muy, muy tirado de los pelos. Y sí escuché en algún momento a alguien decir, a partir de la traducción esa que le dice que Caín dijo vayamos al campo, decir que fue un asesinato frío y premeditado porque le dijo vayamos al campo y en el campo lo mató. O sea, está completamente malinterpretada la historia. Pero nunca dice vayamos al campo la Torá. Claro, por eso digo. Pero, o sea, no solamente la historia fue confusa, está narrada de forma confusa. También no podemos sacar conclusiones de nada. No, yo creo que, por eso yo decía, creo que lo que más nos va a angustiar con esta historia es no, va, angustiar, es muy exagerado angustiar, pero creo que lo que más nos puede llegar a poner mal es no poder tener el diálogo que hubo entre Caín y Abel, si es que lo hubo, ¿no? Porque le dijo, y al no tener el diálogo, es un problema porque no podemos llegar a terminar de entender o de redondear a dónde iba la historia. Lidia, no sé si levantaste la mano. Sí, quería decir que hay criminales que actúan por impulso y no hay necesidad de diálogo, lo mata y ya está. Y además que en ningún momento se habla de arrepentimiento. A mí lo que me pasa es que yo soy de los que yo creo fervientemente, ¿sí?, que Abel se tira al fuego. Yo creo que Abel se entrega a Dios y lo deja solo a Caín con papá, como medio no me dejaste solo con este, ¿sí? Yo creo eso, ¿sí? O sea, a mí me cuesta imaginármelo como... A mí me cuesta imaginarme la historia como nos la contaron, de Caín mató a Abel por enojo, porque en ningún momento vemos una pelea entre hermanos, no hay pelea de hermanos, no hay una rivalidad de hermanos, sino que el conflicto lo genera Dios en el texto. Porque el que elige a uno y no al otro es Dios de alguna forma, si nos ponemos en la idea de que los dos hicieron una ofrenda, ¿sí? Pongamos en la idea común y clásica, no en la delirante que estoy tirando yo, pero si nos ponemos en la clásica, el conflicto lo está generando Dios. O sea, el problema de los hijos es culpa de papá, ¿sí? Ténganlo en cuenta, siempre culpa de papá. Adriana, Osvaldo y Felisa, ¿sí? No, sí, te vuelvo a preguntar, si sosteniendo, digamos, el punto de que si Abel se entregó al fuego, ¿cómo justificás todo lo que sigue después? ¿Por qué Dios le dice todo eso
eso a Caín después. Y no se queda con, qué cagada, uno de mis hijos se tiró al fuego y se mató y ya. Yo, ¿Por qué sigue porque, toda la porque creo saga y que dice, es la imagen mental, yo te voy a contar la imagen mental que me hago. A mí me gusta, yo te voy a contar lo que hago. Yo leo un texto del Talmud o de Torah y me lo voy recreando en mi cabeza, ¿sí? Pero lo voy recreando y hasta le agrego frases, historias, como que hago como un midrash de 3 versículos, te puedo hacer un midrash de 2 hojas, ¿sí? Ahora, mi imagen es, Caín vio que se tiró su hermano y no lo paró, no hizo nada. ¿Sí? Lo dejó sufrir, se angustió, no paró la situación y cuando vio que ya estaba sufriendo, lo terminó de matar para que no deje de sufrir. ¿Sí? Esa es mi imagen mental. La mía, por eso les aclaré todo el tiempo, es no vayan por ahí diciendo esto pasó. ¿Sí? Esto es lo que yo creo. A mí me gusta pensar que la situación es esa, porque yo estoy convencido de que Caín acá fue malinterpretado. Estoy convencido de que acá Caín se lo culpa de algo que en realidad no fue responsable. De hecho, si hay un responsable acá, claramente es Dios. ¿Sí? Claramente el responsable en este texto es Dios. sí, en eso Osvaldo estoy o de Frida. acuerdo? Sí, obviamente que falta el texto. El texto está cortado por alguna razón. Pero a mí me hace ruido, antes, digamos, del suicidio o del asesinato, que Caín estaba afligido, estaba mal. Nombraste en el texto que estaba mal. Y no puede ser que en ese momento estaba mal porque se venía la muerte del hermano. Es que el texto dice, si vos te fijas en el texto, dice, Caín hizo una ofrenda, después Abel hizo su ofrenda, también él, dice el texto, y a partir de ahí el texto dice, y Dios prestó atención a la ofrenda de Abel, ¿sí? Como que de repente Dios miró qué pasó con la ofrenda de Abel y no miró la ofrenda de Caín. Y Caín se angustió y se puso mal, se le cae la cara de tristeza. ¿Sí? Claro, pero Entonces, a estamos partir todos. el momento en que se angustia es a partir de las ofrendas. O sea, todo lo que tiene que ver con el sentimiento de angustia de Caín es a partir de la ofrenda. ¿Sí? Pero la ofrenda a veces, o sea, es o un agradecimiento o es algo, dar algo a cambio para que no suceda también. No. La ofrenda es de agradecimiento, porque aparte no dice corbán, sino dice minjató. Viene Ah, la palabra minjá, ¿sí? Minjá, que es el rezo de la tarde, este es de agradecimiento. ¿Sí? ¿Ya existía Minjá en esa época? No, de ahí se inventó la palabra minjá, o sea, el rezo de minjá. Menujá, pero en teoría, Minjá sale de minjató. ¿Sí? pero en teoría con Yitzhak empezó Minjá, ¿no? No, ese es un midrash pedorro que dice por ahí. No. Felisa. Yo pienso que no hay historia de hermanos primero, no hay legado de padres. Es como que es una historia armada y, ¿cómo se llama? Y con un final dramático, como que y aparte siempre se toma de ejemplo. Cuando vos hablas de hermanos que no se relacionan, siempre se dice como Caín y Abel. Es decir, que trascendió a pesar de todo. Sí, pero por ejemplo, de la historia de Caín y Abel hay un montón de frases que se sacan. Yo no sé si, bueno, son frases medio viejas, los pibes jóvenes no las conocen, pero no sé si alguna vez escucharon hizo las de Caín. ¿Y qué significa hizo las de Caín? Se portó mal. Pero si uno lee el texto, yo no veo que Caín se esté portando mal. Yo a Caín lo veo súper angustiado, súper triste, ¿sí? Casi necesita un psiquiatra, Caín, ¿sí? Para resolver los problemas con papá, mejorar los vínculos. ¿Sí? Acá hay un drama mucho más grande que un enojo y un asesinato. Ignacio, que está levantando la mano. Se me ocurrió nada más, no sé si va por ahí, pero te lo tiro. ¿Uno puede matar con la palabra? Primero habla más fuerte y segundo en español y poné cámara porque no te veo.
No la puedo poner en la cámara porque no la tengo. Ah, bueno. No, preguntaba Habla si- más fuerte. Esperá que voy a subir el volumen porque no te escucho. Bueno, Dale. siguiendo la línea de lo que vos relatás, ¿es posible de que uno pueda matar con la palabra o no? ¿Qué sé yo, Ignacio? Me metes en un drama filosófico y estamos hablando de un cuento. Que uno pueda matar con la palabra, y sí, uno con la palabra puede herir tanto más que con un arma, ¿sí? Una cosa que Eh, decir, pero, ¿por qué lo mató? pero no... Y también uno puede, perdón, y ya que decís eso, también uno puede matar con ¿cómo se llama? No me sale la El palabra. pensamiento. No. Con el pensamiento Cuando uno no le da bola al otro, pero no le da bola en el sentido de lo ignora Indiferencia. Perdón, también, ahí va, bien Aldana. La indiferencia también mata, ¿sí? Y de hecho, por eso digo, pero a mí me da la sensación de que quizás Caín no fue indiferente con su hermano. Porque si le dijo algo, no hubo una indiferencia. Lo que no sabemos es si Abel fue indiferente con Caín o si Dios fue indiferente con Caín. No sé, no Yo se me creo ocurre. que No, Caín pero se sintió despreciado. Más que indiferencia, yo diría desprecio. Quizás ahora con esto Caín se que... sintió despreciado por Dios y eso fue lo que generó. Lo que pasa que en el desprecio, por lo menos, un segundo, Adriana, lo que pasa que en el desprecio me da la sensación, acá estamos haciendo suposiciones todo el tiempo, ¿eh? Nada acá cerrado. ¿No hay ningún midrash de todo esto? Sí, pero Midrashim tenés 250 y todos dicen una cosa por otra. O el Bereshit ese que vos ponés a veces como el Bereshit. El Bereshit Rabá no dice absolutamente nada al respecto, pero a mí me da la sensación de que en el enojo o en el desprecio, por lo menos tenés una respuesta, pero en la indiferencia no. Sí. Entonces quizás me parece que es peor la indiferencia que el enojo. Adriana y después el Colo. No, que con esto que dijo Ignacio, ahora a mí me da todavía más curiosidad de saber qué fue lo que le dijo Caín a Abel. Porque quizás en esa parte que buscamos esa Lo que respuesta, todo ¿no? que no lo vamos a saber, Adriana, yo no quiero deprimirte, pero no lo vamos a saber de verdad. Colo. Sí. Primero, una pregunta para vos, Oli, para romperte un poco las bolas, que es que si el texto no dice Corbán, ¿por qué asumís que le prendieron fuego? Porque vos hablás de siempre que Corbán es acercar y acá no usa la palabra. No, pará. Porque cuando yo digo, dame un segundo, 1 second. En realidad, es verdad, tenés razón, porque lo acabo de leer el de Abel, dice una minjá, no es un sacrificio, no es un corbán, sino que es una ofrenda de agradecimiento. ¿Sí? Pero la ofrenda de agradecimiento también es algo que se quema. ¿Sí? Porque la entrega a Dios es algo que vos quemás. Lo que pasa es que la diferencia entre corbán y minjá es que el corbán lo haces. Yo te voy a explicar la diferencia, pero la diferencia es completamente legal. Minjá lo haces por motus propio, porque lo querés hacer para Dios. Corbán es lo que haces por obligación. ¿Sí? Es como, por ejemplo, en la época del desierto estaba establecido que vos tenías que hacer un corbán a la mañana y uno a la tarde, pero el de la noche era opcional, ponele. Si vos lo querías hacer, no era un corbán, ¿entendés? Y aparte vos tenías diferentes tipos de corbanot. Tenías un corbán por ejemplo, Shlomit, que es de paz, que eso era algo opcional, no era obligatorio, o tenías un corbán que era obligatorio porque Dios te exige que le ofrendes tanto. ¿Sí? Estamos hablando de cosas bíblicas, ¿sí? Pero la diferencia es que acá no hay una obligación de hacerle un corbán a Dios. Cuando dice minjá,
es como es algo que le quiere agradecer, pero no me siento obligado a hacerlo, puedo no hacerlo, está todo bien. Pero acá me pongo peor entonces, porque ahora, ya que me rompiste las bolas, ahora me pongo peor. ¿Por qué? Porque si encima te quiero agradecer y sin ninguna obligación, me despreciás. Ok, ahí lo otro que quería decir que es esto. Quiero volver un poco a esto de que por qué Caín decidió dedicar su vida a trabajar una tierra que estaba maldita. Hay una obra de teatro que se estrenó hace poquito, que es un par de años, se llama Terrenal, de Mauricio Cartún, que se trata sobre esta historia. Si pueden, véanla, si la encuentran, o lean el texto, porque realmente está muy buena. ¿Cómo se llama? Terrenal. Terrenal. En donde más o menos hace una analogía medio política, en donde Caín es un liberal que se dedica a cultivar morrones y es muy fanático del trabajo y es muy fanático del comercio, y Abel es un relajado que cría lombrices para pesca, ¿sí? Cuestión que el momento en que Dios ve las ofrendas, él lo representa en la obra cuando llega Dios, y vemos que Dios es un relajado igual que Abel. Entonces, es como esta cuestión, ¿sí? Realmente para mí, ¿por qué que Caín diga que es agricultor en el versículo de abajo que dice que Dios maldice la tierra? Me parece no sé, me parece un misterio que también merece, porque después Dios le dice, si vos haces lo que está bien, vas a recibir lo que está bien, y si haces lo que está mal, te va a pasar lo que está mal, y ir a dedicarte a algo que ya está maldito no es hacer las cosas bien. Me dejas pensando. Bueno, pero es un poco lo que hacía Adán, en teoría, que se había quedado en la tierra, con la tierra maldita. Supongo que de padre a hijo pasa la tarea. Y como es el primero, le tocó. Pero Adán no se quedó en la tierra, Adán fue echado del paraíso, no tenía otro lugar a donde ir. Bueno, Sí, pero le echan al pero paraíso tuvo que y ahí cultivar la tierra. ¿Cómo? O sea, me da la sensación de que de alguna forma igual tenés que cultivar la tierra. O sea, por más que te esfuerce, te cueste el doble, tenés que hacer algo porque necesitas frutos del campo. Porque Dios dice, con esfuerzo vas a cultivar la tierra y cosecharás espinas y cardos. ¿Sí? Como diciendo, vas a estar el triple de tiempo de lo que debería ser normal, pero lo necesitas. O sea, es como vas a sufrir por lo que pasó, pero igual vas a tener frutos. No se me ocurre, Golo, me dejaste pensando. Lidia. Sí, que el ejemplo actual, no actual, sino de hace más de 70 años, es la tierra de Israel, que la dejaron abandonada, un desierto, pantanos, y bueno, con malaria, con todo lo que pudo, Israel ahora es una potencia. Y bueno, y se esforzaron, pero quedó era hecho un desastre. Y acá también, después de esta gente, vienen los descendientes y bueno, cultivan la tierra. A mí me parece que cada hermano se dedicó a las dos tareas básicas de la humanidad, lo que diferenció a la humanidad, la agricultura y la ganadería, que es también lo que te hacía sentarte en un lugar, lo que hacía que dejaras de ser sedentario y dejar de ser nómade e instalarse en un lugar. Cada uno se dedicó a una actividad de las primitivas de la humanidad. Más o menos, porque la ganadería te dejaba ser nómade, pero la agricultura no. Bueno, entonces es un símbolo, uno iba a ser el estable y el otro el nómade, pero eran las dos actividades primitivas de la humanidad. De hecho, a tal punto, porque si lo ponemos a pensar, el sedentario iba a ser Caín y el nómade podía llegar a ser Abel, pero a partir de lo que pasó, Caín se tiene que ir. O sea, Bueno, Caín entonces, pasa a ser nómade. Entonces, Caín quizás era el tipo que se quería quedar en un lugar y por eso lo castigan, porque vos te querías quedar, no sé. Pero de un punto cada uno se dedicó a lo básico que se dedicó al ser humano. Sí, es para pensar la historia de Caín y Abel, no hay nada cerrado.
No hay nada cerrado en esta historia, es un bajón que no hayan cerrado. Pero bueno, seguimos porque si no se nos hace re tarde, y dice así. Bueno, y dice así, y le respondió Dios: ciertamente, cualquiera que te quiera matar, 7 veces será castigado. Entonces Dios puso una señal para Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Salió pues Caín de delante del Señor, o sea, se fue y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, o sea, conoció una esposa, se fue, se tuvo que ir de donde estaba, y conoció una mujer, la cual concibió y le dio a luz a un hijo llamado Enoc, que no es Enoc, el famoso Enoc, ¿sí? El Hanoch, este es otro, ¿sí? Edificó una ciudad y llamó el nombre de esa ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec, ¿sí? ¿Por qué? Todas estas cosas, hay una cuestión muy interesante y es, todos estos nombres, desde Enoc a Lamec, eran ciudades de la época bíblica. Entonces, es como que de alguna forma insertan acá de dónde nacen, como cómo nacieron estas ciudades, ¿no? Si no, nadie las puede explicar. Ahora, seguimos, acá viene otra parte que es interesante para la tradición. La tradición, sobre todo, el Talmud se hace una fiesta, lo que va a pasar ahora. Y dice así: Lamec tomó para sí 2 mujeres, una fue Adá y la otra fue Silá. Y Adá dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en las tiendas y crían ganado, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan el arpa y la flauta, ¿no? Como que de acá están justificando no solamente los pueblos de la época bíblica, sino que están también justificando algunas profesiones o especializaciones de algunos pueblos. Y Silá también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. O sea, Tubal Caín era herrero. Y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. Naamá significa tierra, ¿sí? Y es interesante porque en el curso de los domingos vimos que Naamá también es un nombre para Lilith, la primera mujer de la tradición. Bueno, dicho esto, y dijo Lamec a sus 2 mujeres. Ya dame un segundo, Adriana, quiero leer esto y te dejo. Acordátelo. Ada y Sila, oigan mi voz, mujeres de Lamec, escuchen mi dicho, que un varón maté por la herida y un joven por mi golpe. Y si 7 veces será castigado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. ¿Sí? Bueno, lo vamos a cortar un segundo acá y le voy a explicar qué está diciendo esto. Dice así: Lamec se acerca y le dice a sus 2 mujeres: maté a un varón por su herida, o sea, herí a alguien y lo maté, y también maté a un joven. Y si 7 veces iba a ser castigado el que mate a Caín, yo voy a ser castigado 70 veces. ¿Sí? ¿Por qué? Y acá en los textos del Talmud se van a hacer una fiesta con esto. O sea, van a encontrar en el Talmud un montón de relatos de esto, donde se debate esta frase, y lo que está diciendo es que Lamec sin querer mató a Caín, porque dice, un varón maté por la herida, si me herí a alguien y lo maté, como que le está diciendo a sus mujeres: miren, maté a Caín, pero lo maté sin darme cuenta, como está diciendo, de alguna forma, y después, y un joven por mi golpe. Y está diciendo, de alguna forma, que mató a Tubal Caín. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después de Tubal Caín, la historia no sigue con Tubal Caín. Vuelve a Lamec y después no sigue más Tubal Caín. Entonces, de alguna forma, se acerca y le dice: maté a un adulto, maté a un joven. ¿Y por qué se entiende que mató a Caín? Porque dice, si 7 veces va a ser vengado Caín, yo voy a hacer 70 veces 7, como que lo que yo hice es peor. Si Caín mató a su hermano y 7 veces va a ser castigado, yo maté a mi hijo, está diciendo de alguna forma Lamec. Eso es lo que el Talmud va a interpretar. Ahora, si alguien me quiere explicar esto es un quilombo esta frase, ¿sí? O sea, este es el capítulo que más quilombo de frases tiene. Adriana, ¿qué ibas a decir que no te dejé?
No, yo me quedé re atrás. ¿Viste que dice Caín conoció a su mujer y tuvo y arranca toda esta genealogía? Sí, sí, sí. Tipo, ¿quién es la mujer? ¿De dónde salió? No le importa a nadie, ¿no? El texto lo que importaba era justificar las Pero ciudades. si se supone que era claro, Adán, Eva, Caín y Abel, Sí. ¿cómo pasó todo esto después? Lo pregunté muchas veces y nunca tuve una respuesta. ¿En qué que más sentido? No entiendo tu pregunta. O sea, ¿había otras personas en el mundo Eso es lo que yo dije antes que... originarias de dónde, hijos de quiénes? O sea, porque si descendemos de Caín, pero ¿y de quién más? Sí, sí, sí. Eso es otra de las cosas que yo dije cuando empezamos el texto. Sí, que dije, y acá el texto nos va a meter en un problema porque si Caín tiene que fugarse y otros lo van a matar, significa que ya hay otras personas viviendo en el mundo. ¿Sí? Con lo cual nos mete en un drama de entender que la creación ex nihilo, ¿sí? A partir de la nada. Ahora, si vos querés que yo te responda, Adriana, yo te respondo. Estos son mitos. No hay forma de entender que esto fue real. No, ni hablar, pero... Podés creer que quizás la historia de Caín y Abel fue real, pero no que fueron los segundas y terceras personas del mundo. ¿Sí? No, pero con esto de la Biblia me queda como que la única mujer que existía que podía tener descendencia era Lilith. Sí. Entonces, en teoría, Caín se encontró con una de las hijas de Lilith. Bueno, Y vamos fíjate a seguir que... con este mito, ¿no? Sí, Sino, sí, obviamente, sí, que y si había seguimos muchas con más este personas mito... y que esto es como... Y si seguimos con este mito... Perdón. Y si seguimos con este mito, también tiene sentido que una de las mujeres se llame Naamá. Porque es a partir de la tierra. Naamá viene de Adamá. ¿Sí? Entonces también tendría sentido. Pero ahí tendremos que empezar a hilar mitos y bueno, y podemos estar horas hilando mitos, que es divertido igual, pero bueno, y acá pasa, bueno, esta historia de Lamec, como termina el texto, dice así: y conoció de nuevo a Adán a su mujer, o sea, y tuvo relaciones otra vez Adán con su mujer, la cual dio a luz un hijo y lo llamó Set, porque Dios dijo de ella: me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo llamado Enosh. También entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Y acá es interesante porque el texto va a decir que los que empiezan a invocar el nombre de Dios es la generación después de Set. ¿Sí? Con lo cual... ¿Enoshut no es humanidad? ¿No es qué? ¿Humanidad? ¿Enoshut no significa algo? ¿Humanidad? Enoshit. Enoshit. ¿Y no viene de Enosh? Viene de Enosh, sí, puede ser. Ahora... Y te hago otra pregunta, ¿nada más se escribe con Aleph o con Ain? Nada más se escribe con Aleph. Ah, no es de Nain, está bien. Con lo cual, vuelvo al final del texto, de alguna forma el texto está diciendo que los primeros que empezaron a rezarle a Dios o a rendirle culto a Dios es la generación de Set, el tercer hijo de Adán y Jabá. Y de alguna forma está diciendo que Caín no le rindió culto a Dios. Bueno, Caín se sintió decepcionado por Dios. Con lo cual, la tradición va a ser de Caín un malvado, porque es el malvado que no le rinde culto a Dios. Ahora, ¿por qué es el malvado que no le rinde culto a Dios? Bueno, Dios le falló. ¿Sí? Dios como personaje padre le falla. ¿Sí? Abandona a su padre porque le falla, lo decepciona. ¿Sí? Pero bueno, con esto termina la historia de Caín y Abel, que en realidad es más la historia de Caín que de Abel. Abel dura 2 versículos y desaparece. ¿Sí? Pero acá lo que vemos en la historia de Caín, que es rara, no termina de cerrar, es una persona que quiere hacerle algo, quiere agradecerle a Dios lo que le dio. Dios desprecia su ofrenda mirando la del hermano. Caín se angustia, se pone mal. Dios le dice: ¿por qué te angustias? ¿Por qué te pones mal? ¿Sí? Después le dice: mirá lo que hiciste con tu hermano, mirá lo que le pasó. Ahora no te sentís culpable, vas a tener culpa toda tu vida por lo que le hiciste a tu hermano. ¿Sí? Como que todo el tiempo lo está señalando con el dedo. Es como Dios todo el tiempo, el dedito acusador. ¿Sí? Te vas a acordar al debate presidencial. El dedito acusador ahí, ¿sí?
diciendo vos hiciste esto, vos hiciste lo otro, vos hiciste lo otro, con lo cual es un problema. Imagínense cómo creció Caín, ¿no? Me parece que Caín no es una mala persona. Para mí la tradición intentó buscar un enemigo porque hacer amigo y enemigo es más fácil que problematizarnos el tema familiar y los vínculos. Es más fácil generar un amigo y un enemigo. Pero si nos metemos en lo vincular, no terminamos nunca más, no salimos de ese conflicto nunca más. Pero bueno, eso ha sido nuestra clase de hoy. Les había dicho que necesitaba que se queden un minuto para terminar la clase, que voy a cortar la grabación. Un segundo. Les había dicho que necesitaba que se queden